Hola a todos y bienvenidos al podcast Más de su presencia. Yo soy Hanax y hoy hablaremos sobre identidad y propósito. Nosotros no bajamos la cabeza, sabemos con lo que cargamos. El Espíritu Santo habita en mí. No retrocedemos, avanzamos, porque Él puede cambiar el mundo. He titulado este episodio ¿Quién soy en Cristo? Identidad en un mundo de etiquetas. Este es un tema básico para el tiempo de hoy y necesario. Creo que tanto para jóvenes, adolescentes y adultos, yo sé que tal vez algunos lo tengan muy claro, otros necesiten procesarlo más y a lo mejor otros no lo tengan en la punta de la lengua. Pero es algo a lo que Dios apunta para este tiempo y esta generación. Yo sé que en algún momento nos hemos llegado a preguntar ¿quién soy? ¿Cuál es mi propósito? O hasta ¿por qué he nacido? Son preguntas que si tú basas tus pensamientos en este mundo, se responden básicas. Sobre todo se atribuyen a conquistas o etiquetas, como por ejemplo, él es famoso, o él es cantante, o ella es dueña de una cafetería, o ella es empresaria. Son respuestas que a mi ver son muy superficiales y me hace pensar, ¿realmente venimos a este mundo para estudiar unos años, trabajar otros años y ya está? Cuando conocí a Dios, para que entremos en contexto, yo nací en Madrid, en una familia donde Dios pues era aceptado y fui a un colegio católico aquí en Madrid. Pero solamente llegué a conocer a Dios cuando tuve mis 15 años o así, ¿no? Tengo que decir que la identidad como tal era algo que me quedaba pues muy grande y debo confesar que en esa época viví tiempos difíciles en el colegio. Yo no me aceptaba y llegué al punto de odiarme a mí misma. En el colegio sufrí bullying y acoso. Además de que mi familia era una familia disfuncional, no puedo decir que era una familia estructurada, pero gracias a Dios, su amor y su misericordia nos alcanzó. Pero en ese tiempo, en el colegio, mi mente empezó a distorsionarse. Sí es verdad que en casa de mi madre se hablaba mucho de Dios, sobre la Biblia, íbamos a la iglesia, pero cuando el bombardeo fuera de casa es masivo, es muy difícil permanecer con tus principios, sobre todo cuando eres adolescente. Yo lo pasé bastante mal y por muchos años lo pasé sola y callada. O sea, nadie de mi casa soñaba que a mí me hacían bullying en el colegio. O sea, jamás. Y quiero decirte que si tú has pasado por eso o estás pasando por esto, es una etapa que se termina. Tarde o temprano, eso se termina. La verdad es que me creé una coraza. Yo, después de tanto maltrato, comentario, insulto, soledad, no sé, pero creo que es del ser humano que cuando estamos en una etapa así, la autoprotección es empezar a fingir a alguien que no eres.
Yo me creo mi personaje, me creo mi burbuja, me hago aquí mi escudo y aquí no entra nadie. Al punto de que yo cogí trauma con las amistades. O sea, yo no conseguía tener una amiga. Pero no porque la gente no fuese amable conmigo, porque no todo el mundo era desagradable conmigo. Pero el miedo a que me volvieran a tratar de la misma forma, yo sola me alejaba. Tanto que me volví una joven muy agresiva, muy seria, hasta grosera, pero no porque en mi casa no me dieran educación, no. Fue mi autodefensa. Era la forma en la que yo me protegía de lo que la gente me pudiera hacer, que a veces después de unos años, ¿no? La gente ya no me hacía nada, porque era como que, madre mía, ya viene la Laura, que es una borde, no sé qué. Y ya la gente como que pasaba de mí, pero cualquier comentario, cualquier bromita, era como que si fuese, como si a mí me estuviesen atacando. El trauma que me generó eso me hizo negarme a mí misma. Yo me empecé a odiar. No conseguía ni mirarme al espejo. O sea, eran tantos comentarios sobre mi físico, sobre mi cara, sobre mi pelo, que yo no conseguía ni mirarme al espejo. Yo tuve una crisis de identidad muy grave. Por ciertas cosas que yo había pasado, por ciertas cosas que yo me había callado por años, empecé a fingir ser alguien que yo no era. Y no fue hasta mis 16 años que dije, esto no puede ser real. O sea, todo lo que yo estoy pasando hasta aquí no puede ser real. Y empecé a culpar a Dios. Dios, o sea, ¿qué está pasando? Yo voy los domingos a tu iglesia, mi casa es una casa que te sirve, yo sirvo, ¿no? Yo qué sé, soy cristiana, ¿por qué me tienen que pasar estas cosas a mí? Y empecé en una discusión con Dios y no era capaz de ver en el lío en el que me estaba metiendo. Empecé a ser enemiga de Dios, con mis comportamientos, con mis formas de hablar. O sea, yo lo último que se podía decir de mí, que yo era en el colegio, era cristiana. Porque ya mi autodefensa se volvió una bola tan grande que no salía bendiciones de mi boca. No. Y yo lo de estar en paz con todos mientras sea posible, no existía eso en mi mente, mi vocabulario desapareció. Y gracias a Dios, en ese mismo año donde yo empecé como a discutir con Dios, ¿no? Y decir, pero bueno, si soy cristiana, hago las cosas bien, ¿por qué me tiene que estar pasando por eso? Fue cuando mi familia, por parte de mi madre, viajó a Brasil. Que por si no lo sabéis, mi madre es brasileña, mi padre es español. Pero en este tiempo yo viajé a Brasil con la familia de mi madre y tuve un encuentro con Dios. En una de las iglesias que fuimos, fue la primera vez que yo tuve un encuentro con Dios y yo dije, ¿qué estoy haciendo? Me estoy creyendo todas estas mentiras del diablo cuando en realidad esa no es mi identidad. Y fue cuando yo averigüé que mi identidad era soy hija de Dios. Yo no soy esas cosas que me están diciendo. Yo soy hija de Dios. Yo no tengo que creerme estas mentiras que se habían hecho tan reales dentro de mí que solamente un encuentro con Dios fue capaz de romper esa barrera que yo había creado yo contra el mundo. Era yo contra el mundo. Y no puede ser así. No puede ser así. Si yo tuviese la oportunidad de sentarme con Ana hace
muchos años atrás. Hello, ¿qué estás haciendo? Vuelve. ¿Cuál es tu base? Tu base es la palabra de Dios. Tú eres hija y hijo de Dios. Y tienes que ser la misma persona en todas las situaciones. No dejes que las circunstancias difíciles te hagan olvidar quién eres. Porque el único que acaba perdiendo eres tú. Y fue el momento donde Dios abrió mis ojos, descubrí mi identidad. Yo fui llena del Espíritu Santo y entendí quién era. Y me gustaría que en los tiempos en los que estamos viviendo hoy, tú sepas quién eres. Tú eres escogido por Dios, tú eres sanado, tú eres curado, tú eres hijo de Dios. Cuando digo que eres escogido, ¿qué es ser escogido? Escogido es aquel que toma la llamada de Dios en serio. Porque Dios nos llama a todos. La palabra dice, muchos son llamados, pocos son escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Los que cogen la llamada. Ok, ¿qué tengo que? Vale, pues, ¿eso es todo lo que tengo que hacer, Señor? Vale. Escojo hacer la voluntad de Dios. Esos son los escogidos. ¿Y qué es ser hijo de Dios? Ser hijo de Dios es tu identidad. Esa es tu real identidad. Pero, ok, Ana, pero, ok, soy hijo de Dios, pero eso, ¿qué significa eso? Eso significa posición en Cristo. Posicionamiento en Cristo. Eso es lo que significa ser hijo de Dios. Porque yo sé que cuando estamos pasando por situaciones difíciles empezamos no a murmurar, pero a preguntarnos, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí me tienen que estar pasando estas cosas? ¿Por qué yo he tenido que nacer aquí? ¿Por qué me ha tocado esta familia? Porque no la eliges tú, te toca. ¿Por qué en esta ciudad? ¿Por qué en este país? ¿Por qué en este pueblo? Y no entendemos que Dios nos ha puesto en ese lugar para tratar y enseñarnos en esos escenarios. Es en ese lugar donde Dios te ha puesto, es en esa familia donde Dios te ha puesto, es en esa ciudad, en ese país donde Dios te ha puesto, que vas a fructificar y vas a hacer raíces. Y a través de esos escenarios es donde Él nos va a enseñar que ser hijos de Dios es una identidad y es posicionarnos en Cristo. Ser hijo de tus padres, ser ministro, pastor, evangelista, ser hermano, amigo, esos son papeles. Pero ser hijo de Dios es una identidad. Y ahora que nosotros hemos nacido de nuevo y nos hemos posicionado como hijos, quiero decirte que ese conflicto con el mundo no va a parar. La carne no se convierte. Esto es una lucha entre tu espíritu y tu carne diaria. Y tienes que tener en mente estas tres armas, que es la oración, el ayuno y la lectura de la palabra de Dios. Cuando tú tienes estas tres armas, no hay quien te haga caer. ¿Vale? Estas son las tres armas de todo cristiano. Y tu identidad no hay quien te la haga caer mientras tú estés firme y posicionado en Cristo. Y cuando lleguen esos días difíciles que te hagan dudar, yo quiero darte un tip que es, tal vez te suene tontería, pero es lo que yo hago. Tú coges tu espejo y tu rotulador y escribes en el espejo. Yo los días que estoy mal, los días en que las batallas vienen para matar, para destruirte, para hacerte pensar que no sirves,
yo me recuerdo a mí misma lo que Dios dice que yo soy. ¿Y qué es lo que yo hago? Cojo mi rotulador y escribo en el espejo y pongo palabras como inteligente, valiente, hija o hijo de Dios, osado, amigo, no solo amigo, sino buen amigo. Yo soy linda, bella, bello, lindo, llena del Espíritu Santo, bondadoso, generoso. Tú eres lo que Dios dice que eres. Y te digo una cosa, luchar contra tu carne no va a ser en vano. Porque muchas veces nosotros tenemos que recordarnos a nosotros mismos. Por eso la palabra dice, renovad vuestra mente. Debemos leer la palabra del Señor todos los días, debemos orar todos los días, debemos hacer ayuno no todos los días, pero semanalmente deberíamos hacer un ayuno. Porque cuando nosotros ayunamos, le decimos a nuestra carne, tú no eres mi Señor. Mi Señor es Jesús. Tú no me mandas. Yo no voy a hacer los deseos de mi carne, yo haré los deseos de mi Señor. Y si es necesario, yo quería dejarte aquí en pantalla unos versículos para recordarte, y si me escuchas solamente en audio, pues decírtelos, que tú eres la sal de esta tierra. Mateo 5:13. Tú eres la luz del mundo. Mateo 5:14. Tú eres amigo de Dios. Juan 15:15. Tú eres árbol que da fruto. Juan 15:16. Tú eres siervo de Dios y le sirves a Dios por gratitud. Romanos 6:18. Romanos 6:22. Tú eres hijo y heredero de Dios, coheredero con Cristo, Romanos 8:17. Tú eres nueva criatura, 2 Corintios 5:17. Tú eres escogido. Y como antes te dije, los escogidos son los que responden la llamada de Dios. Para finalizar el podcast, quería responder esta pregunta que yo sé que hace eco dentro de nuestro ser. ¿Cuál es mi propósito? De ser sincera, la pregunta ¿cuál es mi propósito? Después de todos estos años que yo creo que he madurado un poco más, tanto mentalmente como espiritualmente, debo ser sincera y decir que esta pregunta me resulta muy egoísta. Porque yo entendí que cuando acepté a Jesús como mi Señor y Salvador, yo soy de Él. Y ya no es mi voluntad la que tiene voz, sino qué es lo que Él quiere que yo haga. Ya no es, Señor, ¿cuál es mi propósito? No, Señor, ¿cuál es tu propósito? ¿Qué es lo que tú quieres hacer en este tiempo, en esta generación? ¿Y en qué puedo yo contribuir? Entiendo que mi vida es tuya y que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces, ¿qué es lo que Él quiere hacer a través de mí donde yo estoy? No es cuál es mi propósito, sino qué es lo que tú quieres hacer. Donde tú, Señor, me plantes, ahí yo hago raíces y yo quiero fructificar y quiero hacer lo que tú me digas. No es ese deseo que brota dentro de ti. Yo nunca jamás pensé que yo iba a hacer un podcast. Jamás. Yo nunca jamás pensé que yo me iba a poner a predicar. Yo nunca jamás pensé que yo iba a cantar. Jamás. No era algo que nacía dentro de mí. Es algo que nacía en el corazón de Dios. Pero yo entendí que esos dones que Dios me da no son mi propósito. Y cuando yo entendí eso, me chocó. O sea, mi mente hizo... ¿Cómo? Realmente el propósito que nosotros tenemos aquí en la tierra es el id
haced discípulos, bautizarlos en mi nombre y reprender a los demonios. Esa es la gran comisión. Ahora, pero Ana, entonces, ¿el cantar para las naciones no es mi propósito? ¿El predicar no es mi propósito en mi iglesia, en las naciones? ¿El tener una empresa que facture mucho no es mi propósito? No, no es tu propósito. Eso es el medio por el cual tú harás el propósito. Tu propósito es salvar almas, salvar otras vidas aquí en la tierra. Ese es tu propósito. Lo demás es un medio. Tu propósito no es lo que conquistes. Creo que es demasiado superficial y simple que nuestro propósito sea algo que nosotros conseguimos conquistar. Y hay una frase que mientras yo estaba haciendo este pequeño speech, ardió en mi corazón. Nuestro propósito es lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Cosas que nosotros no conseguimos hacer. Como por ejemplo curar. Como por ejemplo restaurar vidas. Como por ejemplo decir unas palabras inspiradas por el Espíritu Santo que nos lleven a restaurar una familia. Ese es nuestro propósito, hacer cosas que nosotros no conseguimos conquistar. Porque si nuestro propósito son cosas que nosotros conseguimos conquistar, es demasiado raso, es demasiado básico. ¿Dónde está lo sobrenatural? ¿Dónde está el poder de Dios en nuestras vidas? Creo que sí, Dios nos ha dado el don, que es, por ejemplo, tener una voz y a lo mejor te da la oportunidad de viajar a las naciones y poder ministrar sobre las personas, pero el propósito es que estás hablando de Jesús. El propósito es que a través de ti el Espíritu Santo está rescatando a las vidas perdidas. El propósito es que a través de ti Dios está trayendo a personas de pensamientos de muerte. Está restaurando familias. Ese es tu propósito. Y lo demás, el medio, puede ser el que sea. Yo estuve en una conferencia de empresarios de Billy Graham aquí en Madrid, donde yo escuché hablar al empresario Paul Saber. Bueno, pues este señor, él en Estados Unidos es dueño de un montón de locales de McDonald's. Y este hombre me dio una lección de vida. Primero, que su testimonio es brutal. Y segundo, que aún él siendo dueño de un montón de McDonald's, cuando él tenía la oportunidad de hablar ante toda la empresa, su foco era ganar personas para Jesús como jefe. Y siempre después de las charlas conseguía que de 4 a 6 personas de 20 que había conocieran a Jesús. Y no solamente eso, les bautizaba. Y cuando él les presentaba a Jesús, les lavaba los pies y las personas eran curadas, restauradas. Conocían a Jesús por primera vez en sus vidas. Y te estoy hablando de un empresario importante, con dinero, ¿sabes? Monis, bien posicionado. Y no se avergonzaba del Evangelio. Después de terminar, antes de empezar todas las reuniones, él oraba primero. Y al final ganaba vidas para Jesús. Entonces, su propósito no era ser dueño de un montón de McDonald's y ser reconocido en el mundo entero. Su propósito era que a través de ello, él ganaba vidas para Jesús. Y mi mente explotó. Porque tú sabes,
Tu propósito no es cantar en el altar en el que estás en tu iglesia. Tu propósito no es predicar. Tu propósito no es tocar. Tu propósito no es bailar en la iglesia. Tu propósito es que a través de eso tú alcances vidas para Jesús. Yes. Ese es nuestro propósito. Traer personas al reino. Para finalizar, me gustaría que guardases esta frase que ha marcado mi corazón. Considero que nuestro propósito es mucho más allá de lo que nosotros podemos conquistar. Nuestro propósito es lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Espero que este primer episodio haya sido de mucha bendición para ti. Gracias por escuchar Más de su presencia, un podcast para corazones insaciables por Dios. Nosotros no bajamos la cabeza, sabemos con lo que cargamos. El Espíritu Santo habita en mí. No retrocedemos, avanzamos, porque Él puede cambiar el mundo.